Estaba allí, de pie en medio de la sala, sujetando los pedazos rasgados de una antigua fotografía de la Virgen María, cuando mi hijo de 5 años simplemente desapareció. No salió corriendo, no se escondió detrás del sofá como solía hacer cuando perdía la paciencia, como si la tierra se hubiera abierto y se lo hubiera tragado entero. Y en ese momento, con los restos de cristal del marco esparcidos por el suelo y el papel amarillento de la imagen sagrada temblando en mis manos, supe que había cruzado una línea que jamás debía haber cruzado. Mi nombre es Juan Carlos, tengo 42 años y durante mucho tiempo creí que la fe era solo una palabra bonita que la gente usaba para consolarse. Vivía con mi esposa Clara y nuestro hijo Miguel en un pequeño pueblo llamado San Benito de las Aguas, donde todo el mundo se conoce y las tradiciones pasan de padres a hijos como una herencia obligatoria. Era una vida sencilla, trabajaba como mecánico en el taller de mi suegro, y los domingos toda la familia se reunía en casa para esos almuerzos interminables, donde los mayores siempre tenían alguna historia que contar o algún consejo que dar. La fotografía de la Virgen María siempre estuvo allí, en el altar improvisado de nuestra sala. Era una reliquia familiar de Clara, transmitida de generación en generación, con ese marco dorado ya desgastado y el cristal que reflejaba la luz de una manera que siempre me incomodó. Clara decía que la imagen protegía nuestra casa, nuestra familia, y que mientras estuviera allí, nada malo podría ocurrirnos. Yo siempre me encogí de hombros ante esas cosas. La religión, para mí, era cosa de gente que necesitaba muletas emocionales. Era un hombre práctico, creía en lo que podía ver y tocar. Pero ese domingo de marzo, algo dentro de mí explotó. Tal vez fue el calor sofocante, tal vez fue la manera en que mi suegra me miró de reojo cuando dije que no iría a misa, o tal vez fue la acumulación de años sintiéndome un extraño en mi propia casa por no compartir las creencias de la familia. Clara acababa de servir el postre cuando comenzó otra conversación sobre la importancia de la fe, sobre cómo debería ser un mejor ejemplo para Miguel, sobre cómo mi actitud estaba alejando las bendiciones de Dios de nuestra familia. «Bendiciones», exploté, levantándome de la mesa con tanta fuerza que la silla casi se cae. «¿Qué bendiciones? Trabajo como un burro 6 días a la semana para apenas poder pagar las cuentas, tú me estás constantemente exigiendo que sea más religioso y encima tengo que escuchar que la culpa de todo es mía por no rezarle a un trozo de papel viejo». El silencio que se instaló en la sala fue pesado como el plomo. Clara me miraba con los ojos llenos de lágrimas, Miguel jugaba en el suelo con sus carritos sin entender lo que estaba pasando, y yo sentía el peso del juicio de todos los familiares presentes. Fue entonces cuando mi mirada se posó en la maldita fotografía. Parecía mirarme, con esos ojos serenos y compasivos que siempre interpreté como condescendientes. ¿Sabes qué?, dije, caminando hacia el altar, vamos a probar toda esa protección. Antes de que nadie pudiera reaccionar, agarré el marco con ambas manos. Clara gritó mi nombre, intentó levantarse de la silla, pero yo ya estaba poseído por una raiva que ni yo mismo comprendía del todo. Con un movimiento brusco, levanté la fotografía sobre mi cabeza y delante de todos, rompí la imagen de la Virgen María por la mitad. El sonido fue terrible, no solo el papel rasgándose, sino el cristal del marco rompiéndose, los pedazos cayendo al suelo, y por debajo de todo eso, un silencio tan profundo que parecía absorber todo el aire de la sala. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Clara estaba congelada, con una mano en el pecho, los ojos abiertos de horror. Mi suegra apretaba el rosario con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Y Miguel estaba allí a mi lado, mirando los pedazos de la fotografía con esa curiosidad inocente de los niños. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba. No fue gradual, no fue como si se hubiera ido despacito de la sala. Fue instantáneo. Un segundo estaba allí, al segundo siguiente el espacio a mi lado estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Pero yo podía sentir el calor que su cuerpo había dejado en el aire, podía oír el eco de la última risita que había dado segundos antes. «Miguel», llamé, aún sujetando los pedazos rasgados de la fotografía. «Miguel, ¿dónde estás?». Fue Clara quien se recuperó primero del shock.
Se levantó tan rápido que derribó el vaso de zumo, que se hizo añicos en el suelo junto con los restos de cristal del marco. Miguel, Miguel, comenzó a gritar, corriendo por las habitaciones de la casa. Juan Carlos, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con nuestro hijo? La acusación en su voz me golpeó como un puñetazo en el estómago. Solté los pedazos de la fotografía y salí corriendo tras ella, registrando cada rincón de la casa, debajo de las camas, dentro de los armarios, en el patio, en el baño, en la cocina. Nada. Miguel había simplemente desaparecido. Los familiares se unieron a la búsqueda, y pronto medio pueblo estaba en nuestra calle, buscando a un niño de 5 años que nadie había visto salir de casa. Llamaron a la policía, los vecinos trajeron linternas, y a medida que la noche caía, sentía una desesperación creciendo en mi pecho como una planta venenosa. Pero lo que más me atormentaba no era solo la desaparición de Miguel, era la forma en que había sucedido. Era la extraña sensación de que esa desaparición estaba conectada con lo que yo había hecho. Cada vez que alguien preguntaba qué había pasado antes de que el niño desapareciera, sentía un peso enorme en el pecho. ¿Cómo podía explicar que había rasgado una imagen sagrada frente a mi hijo y que segundos después él se había evaporado en el aire? Clara apenas podía mirarme. Ella coordinaba las búsquedas con una determinación escalofriante, como si cada segundo perdido fuera por mi culpa, y quizás así fuera. Mi suegra ni siquiera disimulaba el odio en la mirada que me dirigía. Tú provocaste esto, me susurró cuando nadie escuchaba. Desrespetaste lo sagrado, y ahora estás pagando el precio. La primera noche sin Miguel, no pude dormir ni un minuto. Me la pasaba caminando por la casa, revisando cada rincón donde pudiera estar escondido, como si en la 10ª o 20ª búsqueda fuera a encontrar algo que antes había pasado desapercibido. La casa estaba diferente. No era solo la ausencia de Miguel lo que sentía, era como si algo mayor se hubiera roto allí. El aire estaba pesado, cargado de una tensión que no podía nombrar. Fue en la segunda noche que empecé a oír los sonidos. Eran susurros bajitos, casi imperceptibles, que venían de la sala donde había rasgado la fotografía. Al principio, pensé que era el viento, o quizás las tuberías de la vieja casa, pero conforme prestaba más atención, percibía que había un patrón en los susurros. Era como si alguien estuviera rezando, o cantando una canción de cuna muy bajito. Clara, ¿oyes eso? Le pregunté a mi esposa, que estaba acostada a mi lado en la cama, rígida como una tabla. ¿Oír qué? Respondió, sin volverse hacia mí. Esos susurros, parece que vienen de la sala. Ella guardó silencio por mucho tiempo, tanto tiempo que pensé que se había quedado dormida, pero entonces suspiró hondo y dijo, oigo muchas cosas, Juan Carlos. Oigo a mi hijo llamándome desde algún lugar que no alcanzo. Oigo mi propia fe siendo puesta a prueba de una manera que nunca imaginé, y también oigo a mi madre decir que quizás tengas razón en algo. ¿En qué? En que no existe ninguna protección, porque si existiera, mi hijo estaría aquí. Esas palabras me hirieron más profundamente que cualquier acusación directa. Clara estaba perdiendo la fe, y de alguna manera sabía que eso era peor que perder a Miguel, porque sin fe, ¿cómo iba a tener fuerzas para seguir buscando? Me levanté de la cama, y fui a la sala. La luz de la luna entraba por las ventanas, e iluminaba el lugar donde antes estaba el altar. Los pedazos de vidrio ya habían sido barridos, pero los trozos rasgados de la fotografía aún estaban allí, sobre la mesita, como evidencia de mi crimen. Tomé los 2 trozos e intenté unirlos, como si juntando la imagen pudiera deshacer todo lo que había pasado. Fue entonces cuando noté algo extraño. En la línea del rasgón, donde el papel se había dividido, había pequeños puntos de luz. No eran puntos de luz, eran como pequeños agujeros, tan minúsculos que solo eran visibles cuando la luz de la luna pasaba a través de ellos. Y esos agujeritos formaban un patrón, parecía casi como estrellas, como una constelación. Esto es imposible, murmuré para mí mismo. El papel no desarrolla agujeros solo, especialmente no en patrones geométricos perfectos. Pero allí estaban, diminutos puntos de luz formando una figura que no podía identificar completamente. Cargando los trozos de la fotografía, salí al patio. El aire de la madrugada estaba fresco,
una bendición después del calor del día. Levanté los trozos de la imagen hacia la luna llena, y los puntitos de luz se volvieron más visibles. Ahora podía ver claramente que formaban la silueta de un niño con los brazos extendidos, como si estuviera siendo cargado o protegido por algo más grande. Mi corazón se aceleró. ¿Sería posible que aquello fuera una señal? ¿Sería posible que estuviera volviéndome loco de tanto desesperación y viendo cosas que no existían? Volví a entrar a la casa y tomé una lupa que usaba para examinar piezas pequeñas en el taller. Bajo la lupa, los agujeritos se volvieron aún más nítidos. No había duda, formaban perfectamente la silueta de un niño. Clara, llamé, corriendo hacia el dormitorio. Clara, ven a ver esto. Ella se levantó con renuencia, siguiéndome a la sala con los ojos aún hinchados de tanto llorar. Cuando le mostré los agujeritos en la fotografía rasgada, ella guardó silencio por mucho tiempo, girando los trozos de papel contra la luz. ¿Qué crees que significa esto?, pregunté. Ella me devolvió los trozos de la fotografía y me miró con una expresión que nunca antes había visto. No era rabia, ni tristeza. Era algo parecido a la determinación. Significa que vas a tener que aprender a creer en cosas que no puedes explicar, dijo, porque si queremos encontrar a nuestro hijo, vamos a necesitar más que lógica y escepticismo. Y así comenzó la parte más extraña de toda esta historia. Clara me convenció de buscar ayuda con personas que entendían de cosas espirituales. No fue fácil para mí, un hombre que siempre se burló de estas cosas, admitir que quizás había fuerzas en el mundo que yo no comprendía. Pero la desesperación tiene una forma de romper hasta los prejuicios más arraigados. La primera persona que buscamos fue doña Benita, una señora de casi 80 años que vivía a las afueras de la ciudad y que tenía fama de entender de cosas del más allá. Ella nos recibió en una casita sencilla, llena de santos y velas, donde el olor a incienso impregnaba cada rincón. Cuando le mostré los pedazos rasgados de la fotografía, doña Benita guardó silencio largo rato, pasando sus dedos arrugados sobre el papel y murmurando oraciones en voz baja. Finalmente levantó la mirada y me dijo algo que me heló la sangre. Mi hijo, usted no solo ha rasgado una fotografía, ha roto un pacto que su familia ha mantenido por generaciones, y cuando un pacto espiritual se rompe de esta manera, siempre hay consecuencias. ¿Qué pacto?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Su suegra nunca le contó la historia de esta imagen, de dónde proviene, por qué es tan importante para la familia. Clara y yo intercambiamos una mirada. La suegra siempre decía que la fotografía era especial, que protegía a la familia, pero nunca había entrado en detalles sobre su origen. Necesito que hablen con ella, continuó doña Benita. Necesito que descubran la verdad sobre esta imagen, porque mientras el pacto no se restaure de la manera correcta, su niño seguirá perdido entre los dos mundos. ¿Dos mundos?, preguntó Clara, con la voz temblorosa. El mundo de los vivos y el mundo de los espíritus protectores. Cuando usted rompió la imagen, dijo, señalándome, abrió una puerta, y su hijo fue llevado al otro lado de esa puerta. Salimos de la casa de doña Benita con más preguntas que respuestas, pero al menos ahora teníamos una dirección. Clara confrontó a su madre esa misma noche, exigiendo saber toda la verdad sobre la fotografía de la Virgen María. Al principio, la suegra se resistió, dijo que eran historias antiguas, que ya no importaban, pero cuando Clara amenazó con cortar toda relación con ella si no decía la verdad, la anciana finalmente cedió. La historia que contó cambió todo lo que yo pensaba sobre esa imagen y sobre la familia de mi esposa. Según la suegra, la fotografía no era solo un recuerdo religioso, había sido bendecida por un sacerdote especial en el siglo XIX, durante una epidemia que casi diezma la región donde hoy se encuentra San Benito de las Aguas. La bisabuela de Clara, una mujer llamada María de los Dolores, había hecho un voto solemne ante esa imagen, a cambio de la protección de su familia contra la enfermedad. Prometió que la imagen sería preservada y honrada por todas las generaciones futuras. Y funcionó, explicó la suegra.
los ojos brillantes con lágrimas. Nuestra familia nunca sufrió grandes tragedias, nunca perdimos hijos por enfermedades, nunca pasamos necesidades extremas, nunca enfrentamos desgracias que asolaron a otras familias de la región, todo porque mantuvimos nuestro compromiso con la Virgen. Pero eso es solo superstición, protesté, aunque sabía que mi escepticismo sonaba hueco después de todo lo que había pasado. Ah, sí, me desafió la suegra. Entonces explíqueme dónde está mi nieto, explíqueme por qué desapareció exactamente en el momento en que usted destruyó la imagen, explíqueme esos pequeños agujeros que aparecieron en el papel rasgado. No tenía explicación, y a medida que pasaban los días sin noticias de Miguel, me di cuenta de que necesitaba aceptar que quizás existían cosas en el mundo que mi mente racional no podía procesar. Fue Clara quien sugirió que volviéramos a ver a doña Benita con esta información. La anciana nos escuchó atentamente, y luego hizo algo que me dejó aún más desconcertado. Se rió. ¿Creen que es solo cuestión de pegar la fotografía y listo, todo resuelto?, dijo, moviendo la cabeza. No es así como funciona, hijos míos. El voto se rompió con rabia, con desrespeto. Para restaurarlo, se necesita más que pegamento y buenas intenciones. ¿Qué se necesita?, preguntó Clara. Se necesita fe verdadera, y no la fe heredada, no la fe por miedo o tradición. Se necesita que ustedes desarrollen una fe personal, genuina, basada en el amor y no en el miedo. Me miró directamente, especialmente usted, Juan Carlos, porque fue su falta de fe lo que causó todo esto, y solo su fe verdadera puede deshacerlo. Pero no sé cómo tener fe, admití, sintiéndome pequeño como un niño. Siempre pensé que esas cosas eran tonterías. La fe no es algo que se piensa, hijo mío, es algo que se siente, y el amor que usted siente por su niño, eso ya es el comienzo de la fe verdadera. Doña Benita nos dio instrucciones específicas. Necesitábamos hacer una peregrinación a una capilla abandonada en lo alto de la sierra, a unos 15 kilómetros de la ciudad. Allí, según ella, había un altar original donde la primera imagen milagrosa había sido consagrada. Si hacíamos el camino con fe sincera, llevando los pedazos rasgados de la fotografía, quizás podríamos restaurar el pacto y traer a Miguel de vuelta. ¿Pero cómo sabemos que está bien?, pregunté, con la voz entrecortada. ¿Cómo sabemos que no está sufriendo, con miedo, o porque el espíritu protector no hace daño a los niños? Doña Benita me interrumpió. Los lleva para protegerlos cuando el pacto se rompe. Su hijo está seguro, pero está esperando a que ustedes hagan lo correcto. La caminata hasta la capilla abandonada fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. No solo físicamente, el camino era empinado y lleno de piedras sueltas, sino emocionalmente. A cada paso, me sentía confrontado con cuestiones que había evitado toda mi vida. ¿Qué significaba realmente tener fe? ¿Era posible creer en algo más grande que nosotros mismos sin renunciar a la razón? Y si estaba equivocado sobre todo. Clara caminaba a mi lado en silencio, llevando los pedazos de la fotografía en una bolsita de tela que había pertenecido a su abuela. Periódicamente, se detenía a descansar, y miraba hacia las montañas lejanas, como si estuviera buscando alguna señal, alguna pista de dónde podría estar nuestro hijo. Fue durante una de esas paradas que algo extraordinario sucedió. Estábamos descansando bajo un gran árbol, tomando agua y tratando de recuperar el aliento, cuando oímos una risa de niño resonando por las colinas, una risa que reconocería en cualquier parte del mundo. «Miguel», grité, levantándome de un salto y mirando en todas direcciones. «Miguel, ¿dónde estás?». La risa volvió otra vez, más cerca esta vez, pero no podíamos ver de dónde venía. Era como si la llevara el viento, viniendo de todas partes y de ninguna a la vez. «Nos sigue», dijo Clara, los ojos brillando con esperanza por primera vez en días. «Sabe que vamos a buscarlo». Continuamos la caminata con energía renovada, y a medida que nos acercábamos a la ermita, otras señales empezaron a aparecer. Pequeñas huellas en la tierra, del tamaño exacto de los pies de Miguel, flores silvestres arrancadas de la manera torpe como él siempre hacía, y siempre esa risa lejana, guiándonos montaña arriba. La ermita, cuando finalmente la encontramos, era más pequeña de lo que esperaba. Antigua,
con las paredes cubiertas de musgo y el techo parcialmente derrumbado, pero aún había algo majestuoso en ella, algo que te hacía automáticamente bajar la voz y quitarte el sombrero. En el interior, un altar de piedra simple, sin ornamentos, excepto por un marco vacío en el centro. Aquí es, susurró Clara, sacando los pedazos de la fotografía de su bolso. Aquí es donde necesitamos restaurar la imagen. Pero cuando intentó encajar los pedazos rasgados en el marco vacío, algo extraño sucedió. No encajaban. Era como si el marco tuviera una forma ligeramente diferente, o como si los pedazos de la fotografía hubieran cambiado de tamaño. No funciona, dijo, la voz empezando a temblar de desesperación. ¿Por qué no funciona? Fue entonces cuando lo entendí. No se trataba de pegar los pedazos de vuelta. Se trataba de comprender por qué había rasgado la imagen en primer lugar. Se trataba de encontrar una fe que no estuviera basada en el miedo o en la tradición, sino en el amor verdadero. Me arrodillé ante el altar, y por primera vez en mi vida adulta, recé de verdad. No recité oraciones decoradas ni repetí fórmulas que alguien me hubiera enseñado. Hablé con Dios, o con el universo, o con cualquier fuerza superior que estuviera escuchando, desde el fondo del corazón. No sé si existes, comencé, sintiendo las lágrimas resbalar por mi rostro. Pero si existes, por favor, perdóname. Rasgué esa imagen no porque dudara de ti, sino porque tenía miedo de creer y ser decepcionado. Tenía miedo de entregar mi corazón a algo que no podía controlar o entender. Pero ahora entiendo que amar a mi hijo, amar a mi esposa, querer protegerlos y cuidarlos, eso ya es una forma de fe. Eso ya es creer en algo más grande que yo mismo. A medida que hablaba, sentí una paz extraña apoderándose de mi pecho. Una sensación de que no estaba solo allí, de que había presencias benévolas escuchándome y comprendiéndome. Por favor, continué, devuélveme a mi hijo, y enséñame a ser el padre que él merece, un padre que pueda equilibrar razón y fe, escepticismo y esperanza, un padre que no tenga miedo de admitir que existen misterios en el mundo que vale la pena preservar. Cuando abrí los ojos, los pedazos rasgados de la fotografía estaban brillando con una luz suave, no una luz artificial, sino algo más sutil, como si el propio papel estuviera irradiando calor. Clara tomó mi mano, y juntos, colocamos los pedazos en el marco vacío. Esta vez, encajaron perfectamente, y entonces, como si fuera lo más natural del mundo, Miguel apareció corriendo entre las ruinas de la ermita, riendo y saltando como si acabara de recibir el mejor regalo de cumpleaños de su vida. «Papá, mamá», gritó, saltando a nuestros brazos. Vinieron a buscarme, sabía que vendrían. Abracé a mi hijo con tanta fuerza que temía lastimarlo, pero él solo rió más fuerte, como si nuestra reunión fuera lo más natural del mundo. «¿Dónde estabas, mi amor?», preguntó Clara, cubriendo su rostro de besos. «¿Tenías miedo?». «No, mamá», respondió Miguel con esa seriedad graciosa de los niños. «Estaba con la señora Bonita, ella cuidó de mí, y dijo que ustedes aprenderían algo importante y luego me buscarían». «¿Qué señora Bonita?», pregunté. Miguel señaló el marco en el altar, donde los pedazos rasgados de la fotografía ahora formaban una imagen completa y nueva. Ya no era la fotografía amarillenta y antigua de la abuela de Clara. Era una imagen viva, luminosa, que parecía mirarme con compasión y comprensión. «Ella dijo que ahora ustedes saben que amar es una forma de rezar», continuó Miguel, como si estuviera repitiendo palabras que había memorizado, «y que rezar es una forma de amar, y que cuando uno ama de verdad, uno nunca está solo». Volvimos a casa al atardecer, con Miguel jugando entre nosotros como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que todo había cambiado, no solo porque mi hijo había regresado, sino porque había descubierto algo sobre mí mismo que nunca supe que existía. La fe, descubrí, no es lo opuesto a la razón, es un complemento de ella. Es la capacidad de aceptar que existen misterios en el mundo que vale la pena preservar, personas que vale la pena amar incondicionalmente, y fuerzas superiores a nosotros que trabajan a través de nuestro amor y nuestra dedicación. Hoy, 3 años después,
Aún mantengo esa imagen en el altar de nuestra sala, pero ahora es diferente. No es un objeto de veneración ciega o tradición forzada. Es un recordatorio diario de que el amor verdadero, ya sea por nuestra familia, ya sea por algo más grande que nosotros, es la fuerza más poderosa que existe en el mundo. Y si estás viendo este relato, si estás pasando por un momento difícil en tu vida, quiero que sepas que a veces perdemos las cosas más importantes para aprender a valorarlas de verdad. A veces necesitamos rasgar ciertas imágenes para descubrir otras más verdaderas debajo, y a veces es necesario admitir que no lo sabemos todo para empezar a aprender las cosas que realmente importan. No puedo explicar científicamente lo que nos sucedió aquellos días. No puedo probar que mi hijo fue llevado por un espíritu protector, o que la fe sincera puede restaurar pactos espirituales rotos. Lo que sí puedo decir es que cuando dejamos de luchar contra los misterios de la vida y comenzamos a abrazarlos con amor, pueden ocurrir cosas extraordinarias. Miguel hoy tiene 8 años, y aún habla de la señora bonita a veces, especialmente cuando reza antes de dormir. Clara volvió a asistir a la iglesia, pero ahora con una fe más madura, menos basada en el miedo y más en el amor. Y yo aprendí que ser escéptico no significa negar todo lo que no podemos explicar, significa mantener la mente abierta a posibilidades que quizás estén más allá de nuestra comprensión actual. El taller sigue funcionando, todavía trabajo con mis manos, y sigo creyendo en la importancia de la lógica y la razón, pero ahora también sé que existen otras formas de conocimiento, otras maneras de conectarse con el mundo y con las personas que amamos. Y cuando mis clientes vienen a conversar conmigo mientras esperan que sus coches estén listos, a veces les cuento esta historia, no para convencerlos de nada, sino para recordarles que todos nosotros, en algún momento de la vida, necesitamos aprender a equilibrar nuestra necesidad de entenderlo todo con nuestra capacidad de amar incondicionalmente. Si has llegado hasta aquí en este relato, es porque algo dentro de ti reconoce la verdad de estas palabras. Quizás tú también estés pasando por un momento en el que necesitas elegir entre cerrar el corazón para protegerte o abrirlo para conectar. Quizás tú también estés descubriendo que las cosas más importantes de la vida no pueden ser medidas ni explicadas, solo vividas y compartidas. Y si ese es el caso, quiero dejarte con las palabras que Miguel me dijo aquella tarde, cuando regresábamos de la ermita. Papá, la señora bonita dijo que cuando uno ama de verdad, uno nunca está solo. No importa cuán perdido te sientas, no importa cuántas imágenes hayas roto en tu vida, siempre hay un camino de regreso a casa, siempre hay una oportunidad de restaurar lo que se ha roto y de encontrar una fe que sea genuinamente tuya, porque al final de cuentas, quizás la verdadera fe no se trata de creer en cosas imposibles. Quizás se trata de tener el valor de amar profundamente en un mundo que no siempre tiene sentido, y de confiar en que ese amor, de alguna forma misteriosa y bella, siempre nos llevará de vuelta a donde necesitamos estar.